Hola, ¿cómo están? Buenos días, buena semana. Estaba informándome como la mayoría de nosotros, digamos, solemos hacer, leyendo un poco de prensa y escuchando noticias en la mañana. Y me llamó la atención una noticia que publica el Diario Financiero, en la cual, digamos, se señala que Fontaine, el nuevo presidente del directorio de Codelco, digamos, revela que el informe de auditoría que solicitó, digamos, muestra claramente la deriva, digamos, la pérdida de trayectoria que ha tenido la compañía en los últimos 4 años, donde se incrementó la deuda pública y la deuda de la compañía. Pero incluso, digamos, deja también claro que esto va más allá de los últimos 4 años, digamos. El deterioro, la auditoría, que curiosamente no indica cuál de las, qué firma realizó esa auditoría. Si es una de las cuatro grandes, si es Pricewaterhouse, Deloitte, KPMG, o bien en verdad no dice qué auditora es, digamos, ¿ya? Eso, digamos, es como a lo menos curioso. Entonces se habla de una auditora, pero también se indica que el periodo que toma de análisis es de 8 años, ¿ya? Entonces, el deterioro, digamos, no comenzó eh, ahora, en los últimos 4 años, con su garreta a la cabeza y Pacheco, sino que venía de antes. Y claro, el último periodo, digamos, fue eh, especialmente político, digamos, por el papel que jugó, digamos, Pacheco, ¿cierto? Pacheco se convirtió en un actor, digamos, es un hombre que se mueve en el ámbito de la política, ha sido exministro, ¿cierto? Y entonces se pone el traje, digamos, de director corporativo y lleva a la compañía a realizar una serie de movimientos que obedecen, digamos, esencialmente a una concepción política que él tiene de lo que debía ser la compañía. Y entonces, claro, los resultados están a la vista. Como digo, me llama la atención que no se plantee, digamos, qué informe es ese, qué compañía, porque nosotros le entregamos un informe, le hicimos llegar un informe con nuestra metodología, digamos, que es cierto que es disruptiva, pero está, digamos, eh, fundada científicamente en cálculos en cálculos científicos, digamos, se apoya en física, en modelamiento físico y matemáticas, digamos. Eh, y, eh, y la verdad que de Fontaine no hemos sabido ni hemos escuchado ni una palabra. Poco se sabe de los planes, salvo que quiere, digamos, al parecer liquidar algunos activos, y tiene la intención, como todos la declaran, digamos, de revertir las pérdidas y hacer a la empresa más segura, más eficiente, pero en verdad no sabemos cómo pretende hacerlo. Entonces hay ahí una opacidad que no está clara, eh, y, y, y eso es un primer punto que quería, digamos, plantear acá, porque Codelco sale de las noticias, pero sus problemas no acaban, digamos, ¿ya? Y no acaban porque Fontaine, digamos, nombre a 3 nuevos directores y se traiga a un nuevo gerente general, eh, o presidente ejecutivo de una minera privada para ocupar la silla que usaba hasta hace poco Subarret, digamos. Entonces, eso como primer cosa. Y esto me lleva a otro tema que también se habla poco y que es bueno que lo entendamos. Una de las tragedias de ser un país tan pequeñito, digamos, como somos nosotros, Chile, un país pequeño, con menos de 20 millones, o con suerte bordeando los 20 millones de habitantes, eh, es que, claro, miramos lo que hacen los europeos, miramos lo que hace China, miramos lo que hace Norteamérica y siempre estamos tratando de emular y copiar cuando nuestra realidad quisiéramos parecernos, pero hacemos muy poco por cambiar lo, lo fundamental, digamos, ¿cierto? Lo nuclear
para poder aspirar realmente a ser como ellos. Entonces hacemos, como quien dice, ajustes de maquillaje, ajustes superficiales para parecernos, pero sin hacer los cambios de fondo que sustentan, digamos, esa variación que ocurre, digamos, en la superficie. Maquillamos las cosas. Y esto tiene que ver, digamos, ya no solamente con lo que afecta a Codelco, sino con una corriente muy potente que en Chile se instaló, que ha sido trágica en mi opinión, ya que la he escrito en una serie de artículos, etcétera, y que tiene que ver sobre todo con esta idea, con esta concepción de sustentabilidad y con los reportes GRI, que sigue el formato gris, ¿cierto? En donde la idea es básicamente ampliar el número de stakeholders que se ven afectados por una firma que opera en un determinado territorio. Y entonces lo que se buscó, digamos, es en el fondo que se incluyeran externalidades que no estaban reflejadas en la memoria, en el balance tradicional, digamos, que usaban las firmas para presentar anualmente al mercado. ¿Ya? Digamos, reporte obedecía una tradición con una serie de datos, digamos, que informaban acerca de la salud y el riesgo de la firma. Y lo que hizo el GRI, de alguna manera, fue entonces, digamos, modificar esto para que se incluyeran otros aspectos, ya que no estaban incluidos en el reporte tradicional. Y entonces Chile rápidamente se sumó, digamos, con su ola de sustentabilidad, ya, y esto, digamos, permeó a todas las escuelas, universidades, institutos. Entonces el otro día, por ejemplo, escuchaba yo a un académico director de un programa de ingeniería en energía. Entonces lo entrevistaban en una radio de la agricultura, no sé cuál creo que era, y él decía que se trata de una ingeniería que no tiene que ver con electricidad, que no tiene que ver con electrónica, sino que tiene que ver con energía. Y él ponía el caso, digamos, de cómo en el fondo los muchachos entran a estudiar sin tener idea, y este caso refleja patentemente, digamos, cómo nos extraviamos en el camino, porque es un efecto en la educación y en la formación y en el gasto que hace gente joven y familias de esfuerzos que pagan una carrera que en la práctica no tiene ningún sustento. Porque Chile, en la práctica, digamos, tiene industrias que son esencialmente en base a recursos naturales. Entonces, declararse y declararle al mundo que adhiere a la sustentabilidad y todo lo que se quiera, cuando en verdad la mayor parte de sus empresas importantes son en base a recursos naturales y todo el cobre y toda la minería, de hecho, no son sustentables, es una cosa como ridícula, es como engañarnos y engañar a la población con estas ideas. Pero estas ideas, como dijo, tienen que ver con esta adopción de estándares que pertenecen a otras realidades. Entonces, por ejemplo, lo que hacía las finanzas clásicas era, por ejemplo, resaltar el principio de la valoración de flujos. Y esto quiere decir que en finanzas, digamos, se coloca más énfasis en el efectivo, la verdadera moneda de los negocios, que en las utilidades o las ganancias. Y esto porque la contabilidad tradicional utiliza el devengado, pero las finanzas exigen medir el flujo real porque las decisiones cortoplacistas inflan artificialmente las utilidades, los EPS que se llaman, pero destruyen el valor de largo plazo. Eso es algo que estamos viendo en nuestros análisis que estamos haciendo de algunas firmas que están dentro del IPSA. Hemos comentado algunos casos ahora, no voy a entrar en detalle, pero eso es una realidad. El otro tema es el problema de la agencia, que lo hemos comentado y que es propio del caso de Codelco. También ocurrió en el caso de los famosos casos de la AFP, la Polar, digamos, donde los ejecutivos para, digamos, obtener mejores ganancias, mejores bonos, en el fondo realizan una serie de operaciones que en la práctica no benefician a los accionistas, digamos, ya al principal, sino que se ven ellos como agentes, digamos, beneficiados. Y es un poco lo que se está investigando en el caso de Codelco, ¿no? Que nosotros lo demostramos matemáticamente la responsabilidad de cierto grupo de gerentes y del directorio en su papel de control y de responsable fiduciario de la trayectoria que sigue la firma.
¿ya? Y de esto los comentarios poco y nada dicen. Se apunta a Pacheco, que es muy responsable, pero Pacheco trabajaba con Wood, con Vitran, con Errázuriz, con Marshall, con Wood. Sí, hay una serie de personas cuya responsabilidad era efectivamente velar por la trayectoria que tiene la compañía y que en definitiva fracasan rotundamente en este papel. Ellos y el directorio anterior. Y por otro lado tenemos también, digamos, en la función del risk management, que tradicionalmente se enfoca en gestionar la posición de variables de mercado, tasa de interés, tipos de cambio, precios, utilizando instrumentos financieros complejos, etc. Entonces, viene esta idea del GRI, ¿cierto? La sustentabilidad que digamos, tiene un apoyo importante en el informe Brundtland que sale en Naciones Unidas el año 90 y tanto, y entonces Naciones Unidas le da el apoyo, el amparo a esta idea que no es equivocada, digamos, y es que efectivamente hay que velar porque los recursos naturales que son renovables efectivamente se ocupen de una manera inteligente para que puedan efectivamente tener sustentabilidad. Eso está muy bien, digamos, el concepto está muy bien, pero se adopta entonces este estándar que modifica lo que era el informe tradicional, ¿cierto?, de las memorias de las compañías que entregaban al mercado, que entregaba una información muy concreta del estado de salud de la firma y de la trayectoria que tenía la firma. Y entonces el estándar lo que hace de alguna manera es una simetría de información no financiera. Su propósito es transparentar las externalidades, como dije, que los balances clásicos, digamos, omitían. ¿Cierto? El impacto ambiental, relaciones laborales, derechos humanos, etc. Entonces vemos aquí que efectivamente la compañía empieza, digamos, a introducir información que no era parte del negocio mismo, ¿ya? Y esto efectivamente modifica, afecta la calidad de la información. Está la mitigación del riesgo de cola, la sostenibilidad, ¿no? Buscar informar al mercado sobre los riesgos sistémicos que no aparecían, pero que podrían destruir a la firma en el futuro. Y ampliar la base de los stakeholders. Sin embargo, cuando uno mira, digamos, si el mercado gana información o pierde calidad, lo que nosotros encontramos es que hay tres dimensiones que afectan y dañan, digamos, a la información que teníamos antes de que se implementara este mercado y que en Chile, por ejemplo, la norma general común, la 461, digamos, que digamos, hace que las corporaciones deban implementar este formato GRI, afecta a las firmas chilenas y a la información que las firmas y las corporaciones entregan, en el caso de Lipsa, al mercado. Por ejemplo, licúa la información relacionada con el OPEX. El estándar GRI, en lugar de obligar a las firmas, digamos, a abrir quirúrgicamente qué parte de ese OPEX, por ejemplo, va a mantenimiento de fierros y a capacidad técnica humana que permite crear un reporte sustentable, o sea, que permite y que entrega información fidedigna de la compañía, del cuidado de los activos, etc. En la práctica lo que hace es que permite que se cree un informe, digamos, un reporte aparte. Entonces, la firma puede mostrar un ROE espectacular de 60%, recortando los gastos de confiabilidad en terreno, mientras maquilla el reporte GRI con declaraciones de principios abstractos, que es un poco lo que ha estado ocurriendo. Entonces, se desnaturalizan los costos de agencia. En el manual clásico se establece que los costos de agencia se combaten con monitoreo duro y métricas alineadas. El GRI transforma la gobernanza en un checklist burocrático, pero no frena la asimetría de incentivos de la alta dirección, la cual sigue presionando por maximizar el bono de producción a costa de la seguridad operativa. Y el engaño, digamos, en el riesgo estático de Wall Street y el regulador compra el reporte como una foto estática de cumplimiento. Omiten que el riesgo institucional y el daño, digamos, mecánico son procesos continuos y acumulativos, y una empresa puede tener una calificación de ESG de AAA hoy y estar incubando la deriva intrínseca catastrófica de sus alcantarillas, digamos, o operacionales por falta de presupuesto. Entonces, como vemos, son cosas que no se discuten, que Chile ha estado haciendo como parte de sus regulaciones el último año, y eso es lo que quería comentar para compartirlo con ustedes hoy día partiendo la semana.
Que tengan buen día y buena semana también.